les recomiendo siempre antes de eso, no bajemos la guardia, hermanos, no demos lugar a que en este lugar santo, precioso, que está entregado y dedicado al Señor, nosotros podamos correr ningún riesgo. Así que mantengamos estrictas medidas de bioseguridad. Les invito a que nos pongamos en pie para que oremos y entreguemos este culto en las manos del Señor, a quien se lo hemos venido a dedicar. Inclinemos nuestro rostro y en actitud reverente vamos a orarle al Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido la oportunidad de estar nuevamente juntos. Estamos acá agradecidos contigo en este lugar que tú nos has regalado, viendo el progreso de esta obra que tú nos has dado, esta obra a la que tú le has dado la provisión para que pueda seguir avanzando. Venimos agradecidos, contentos, Señor, porque nos has permitido estar juntos y unánimes acá. Ponemos en tus manos este culto, Señor. Lo hemos hecho con mucho amor, lo dedicamos a ti para honrarte y glorificar tu nombre, porque tú eres el único que merece la honra y la gloria. Ponemos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, hermanos, los invito a que acompañemos a los hermanos del coro y alabemos al Señor con los himnos al Señor. ¡Qué bueno es nuestro Dios! ¿Cuántos dicen amén? El himno número 45 titula Castillo fuerte es nuestro Dios. El Salmo 46:1 nos dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Que entonaremos al Señor con gozo este himno maravilloso.
Señor. Amén, amén. La palabra del Señor es maravillosa. Este himno fue escrito por Martín Lutero, imagínese usted, hace una gran cantidad de años, una vigencia tremenda. La palabra del Señor se cumplirá hoy y siempre. El himno número 322 se titula Años mi alma en vanidad vivió. Y el libro de los Hechos 14:15 dice, anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Hermanos, todo es vanidad, pero hay algo que Dios nos da como un regalo maravilloso por su gracia, y es la vida eterna. Que vamos a entonar al Señor con gozo este himno número 322, años mi alma en vanidad vivió.
el Señor nos dio salvación. Y mire qué maravilloso, el himno número 482 hace referencia a nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo a los discípulos que ya no iba a llamarles discípulos, sino que les iba a llamar amigos. Amigos. Y qué hermoso es tener un amigo como Cristo, ¿verdad? ¿Cuántos pueden decir amén por eso? Y gracias a Dios por eso. El número 482 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. Filipenses 4:6. Cantamos, donamos al Señor este himno. Oh, qué amigo nos es Cristo. Jesucristo es un amigo eterno y solo en Él podemos poner nuestra confianza. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Adelante. ¿Me escuchan? Sí. Continuamos ahora con la información, hermanos. En primer lugar, les invitamos a seguir siendo parte de nuestra modalidad de transmisión de cultos virtuales en vivo. Recuerden, el día domingo nosotros nos estamos reuniendo acá en nuestro culto dominical, pero los otros cultos siempre quedan en formato virtual. Entonces, los invitamos siempre a utilizar la plataforma Zoom y a estar pendientes de todas las transmisiones de nuestros cultos, ya sea el del jueves, que es Doctrina para la Vida, el viernes el culto de oración, todos los eventos de caballeros, los eventos de damas, eventos de familia. Estemos pendientes y también participando en ellos, hermanos, porque eso nos sirve a nosotros para edificarnos. También lo invitamos a que comparta
los links de Zoom y las direcciones electrónicas de nuestra iglesia para que otra gente se vea bendecida también con estos cultos virtuales. Los invitamos también a la gran venta especial de la literatura. Hoy tenemos disponible a la hermana Yasmín Paguaga, está aquí con los libros. Ustedes pueden ver en la mesa que está en la parte posterior izquierda de mi izquierda, ¿verdad? Ella está ahí con los diferentes libros. Tenemos todavía disponibles los libros de la autoría del pastor Cornelio Rivera. Aquí los tengo yo. El primero es Advertencia, Juicio y Restauración. Este es un libro, un comentario exegético y homilético de Sofonías, Habacuc y Abdías. Y tenemos también el libro de Ruth, es este. Se llama Soberanía, Responsabilidad y Bendición. Los dos son libros con doctrina bíblica que le pueden servir a usted para edificarse y para que usted se forme y pueda edificar a otros también. Le recordamos a todos los padres de familia y a todos los niños de la Escuela Bíblica Infantil que hoy por la tarde pueden ingresar a las clases de Zoom. La clase de abejitas y ovejitas en horario de las 2 de la tarde, de 2 a 2 y 40, y la clase de preadolescentes de 2 y 40 a 3 y 20. Si usted tiene alguna duda, quiere alguna información, puede comunicarse con el hermano Dani Raudales al 96 47 66 07. También en nuestra madre Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia no hemos parado. Seguimos trabajando arduamente en obediencia a Dios, realizando todos nuestros cultos y eventos. Ustedes han sido testigos por medio de la plataforma Zoom, por medio de YouTube. Nosotros hemos estado transmitiendo desde que comenzó la pandemia todos los cultos, ya sea el del jueves, viernes, domingo, eventos de los diferentes ministerios. Hemos estado vigentes sirviéndole al Señor. Entonces, durante esta pandemia también hemos estado operativos en la construcción de nuestro templo. Gloria a Dios. El día de hoy estamos acá ya viendo el fruto de esa bendición que Dios nos ha dado. El hecho de que estemos en este plantel, estamos viendo en este plantel ya trabajos realizados para que este plantel esté como está, y lo que ustedes pueden ver atrás, y posteriormente al final del culto vamos a tener la oportunidad de hacer un recorrido. Todo eso ha sido bendición de Dios. Así que debemos de darle gloria a Dios y estar siempre firmes apoyando esta obra de construcción. Por eso, si usted desea apoyar, recuerde que están las 3 cuentas de banco. Está la cuenta de Ban Rural, que es 0270 1010 000 461. La cuenta de BAC, 743 973 411. Y la de Banco Atlántida, 014 72 025 7410. También recuerden, si usted hace alguna aportación vía el banco, por el banco, usted puede confirmarle al hermano Guillermo Zamora, para que todo quede, que el hermano esté bien informado. Le es el administrador de nuestra iglesia y tesorero, ¿verdad? También le estamos invitando a que, especialmente a los caballeros, este 12 de junio estén presentes a las 6 de la tarde. Vamos a tener nuestro culto mensual de caballeros. Así que caballeros listos, el 12 de junio a las 6 de la tarde va a ser por la plataforma Zoom. Todavía no vamos a estar presencialmente, pero en la plataforma Zoom vamos a estar compartiendo juntos. Va a ser un momento de mucha edificación, así que estén pendientes al aviso que les va a llegar a su celular, y ahí va a estar también el ID y la clave para que nos conectemos. Les invitamos también a todos los hermanos a que estemos siempre pendientes de todas las plataformas de la iglesia. Miren, una oportunidad que todos tenemos de servir a Dios es compartiendo a los amigos, contactos de las redes sociales, compañeros de trabajo, personas que nos interesen, compartiéndole estas direcciones. La de Facebook es @iglesiasg, la de Instagram es iglesiasg, la de Twitter es @iglesiasg, y en nuestro canal de YouTube aparecemos como Iglesia Comunidad de Gracia. Mucha gente puede encontrar eso que nosotros tenemos, esa bendición que nosotros recibimos de la palabra de Dios, la palabra bíblica,
en estas plataformas. Así que seamos instrumentos del Señor y compartamos. Ahora les invito a que se pongan en pie porque vamos a orar por nuestras ofrendas y diezmos. Ahora en actitud reverente vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor, venimos ante ti agradecidos, porque sabemos que todo lo que nosotros hemos recibido viene de tu mano. Tú eres un Dios bueno, misericordioso, que nos ha permitido llegar hasta acá. Ha tenido a bien mantenernos todavía en este mundo para poder servirte. Y te pedimos que nos des la voluntad y la fuerza para servirte. Que toda esta iglesia, todos los hermanos de la congregación seamos un ejemplo para que otros puedan venir acá también y encontrarse con tu verdad, con tu verdadero evangelio, el único evangelio, el evangelio del Señor Jesucristo. Te agradecemos por toda la provisión que hemos tenido de tu parte durante la pandemia. Hemos estado construyendo y sabemos que eso viene de tu mano, Señor. Te pedimos por todos los hermanos de la congregación. Ayúdanos a todos en nuestras finanzas, Señor, para que seamos también instrumentos tuyos, ofrendando a tu obra. Ponemos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora lo dejo con el coro de nuestra congregación que nos va a presentar un himno de alabanza, Señor. La palabra del Señor nos dice, dad gracias a Dios en todo. En estos días y épocas difíciles, todos hemos perdido algo, perdido a alguien. Hemos perdido una serie de cosas. Para unos muchas, para otros inexplicables, para unos de diferente índole. Pero la palabra del Señor nos enseña que debemos ser agradecidos con Dios, cualquiera sea nuestra condición. Vamos a entonar el himno número 447. Dad gracias. Cantemos con gozo a nuestro Dios y demos gracias. Dad gracias de todo corazón. Dad gracias a Dios santísimo. Dad gracias porque en su Cristo.
Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor en todo tiempo. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Continuamos, hermanos, y ahora ha llegado el momento de escuchar la palabra del Señor. Hoy será en la voz de nuestro querido hermano Ángel Ortega con el tema El significado de la cena del Señor, utilizando como referencia la cita bíblica de Lucas 22:19. Adelante, hermano. Hermanas y hermanos, qué bendición, no solo para mí, sino para todos ustedes. Abajo la pared, ¿no? Volvernos a reunir en un local propio, eso significa una bendición extraordinaria del Señor, porque Él nos ha preservado la vida en medio de tanto problema que hay en el mundo, y no solo en el mundo. Les voy a rogar que nos pongamos todos de pie para hacer una breve oración, que tengan vista la Biblia. Oremos. Nuestro buen Dios, Padre celestial, una vez más tenemos demostrado tu amor para con nosotros. Una vez más tu palabra, tu amor, tu gracia, tu infinita misericordia para con tu pueblo, la hemos visto. No hay duda que tenemos un Dios que es el Dios único, vivo y verdadero. Nosotros tenemos esa gran bendición porque mucha gente anda buscando a Dios donde no está Él, en objetos inanimados, andan buscando a Dios en el dinero, y tú nos diste, Señor, mediante tu gracia infinita y tu misericordia, a un Salvador a quien queremos honrar ahora y siempre. Sean todos bendecidos por el Señor. El Señor les bendiga. En Cristo Jesús. Amén. Busquen el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 19. Lucas, capítulo 22, versículo 19. Este tema, hermanas y hermanos, ninguno de nosotros tiene ni facultades, ni, ¿cómo diría? Los méritos, no tenemos méritos como para hablar en la forma en que queremos decir las cosas acerca del valor que tiene para el pueblo cristiano, el significado que tiene el acto de la Santa Cena. Leamos en el versículo 19 del libro de Lucas, la segunda parte, dice: haced esto en memoria de mí. Esa es una frase que toca el corazón de cualquier persona creyente, Cristo Jesús. Yo, después de estar pidiéndole al Señor por mucho tiempo que me diera discernimiento, porque yo miraba la Santa Cena
como Santa Cena, muy limitado mi punto de vista acerca de la Santa Cena, y yo no sentía lo que ahora siento, porque gracias al Señor he medio entendido la relación que tiene ese mandato con la vida de cada uno de los creyentes en Cristo Jesús. Voy a decir algunas cosas que a muchos no les va a parecer, y ahí me lo dicen en la salida. Actualmente esa palabra, esa frase, la Santa Cena, sobre todo en la Iglesia Católica la utilizan como Eucaristía, y traducida del griego, o en el griego quiere decir acción de gracias. Y también tiene la otra connotación, Santa Comunión. Para nosotros, la Santa Cena, nosotros nos estamos aproximando a practicar, a vivir lo que nos dice ahí el Señor. Hacer esto en memoria de mí. Ese puede ser un mandato, puede ser una expresión de invitación que hace el Señor Jesucristo a los discípulos en las condiciones en que estaban celebrando la Pascua. Acordémonos que la Pascua fue promulgada o institucionalizada por Moisés por indicaciones de Dios, del Señor. Allá, a saber cuántos años atrás, antes de Cristo, donde el Señor tenía ya todo preparado para sacar de Egipto a su pueblo, por las condiciones en que tenían, ya llevaban más de 400 años de estar esclavizados en Egipto. Y la Santa Cena que nos propone el Señor, que nos explica el Señor Jesucristo, tiene una gran diferencia con la cena que celebró Moisés allá en Egipto para salir de esa noche que iban a salir de la mano del Señor, de la esclavitud de Egipto. Y la gran diferencia es que allá el pueblo de Israel todo cenó, comió con un cabrito, un cordero. Ya todos sabemos las indicaciones, los requisitos que debía reunir ese cordero. Y cuando pronuncia el Señor Jesucristo estas palabras, hacer esto en memoria de mí, Él es este cordero del que el Antiguo Testamento viene mencionando desde el principio. Ya no era un animalito, un corderito, manso y sencillo, humilde, el que iba a ser destazado en las condiciones en que ya conocemos. Era nada menos que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el objetivo de nuestra vida. Miren, yo estoy aquí, como posiblemente un montón de ustedes, por puro milagro de Dios. Por puro milagro de Dios. Hubo momentos que yo pensé que se iba a cumplir lo que me dijeron los médicos. Y estoy aquí por la misericordia de Dios. Y así están un montón de ustedes, creo, si nos ponemos a dar testimonio. Continuamos. La cena del Señor, hermanos, conmemora la muerte expiatoria de Cristo. Cristo hizo con su muerte en la cruz del Calvario expiación por nuestros pecados. Nos dio vida eterna sin merecer nosotros absolutamente nada. ¿Puede el ser humano hacer algo para comprar o para poder tener a su disposición de esa misericordia? No tenemos absolutamente ningún mérito. Seguimos. La
La Santa Cena, hermanos, está cargada, ese acto está cargado de simbolismos espirituales. Y por donde quiera que observemos, que meditemos acerca de la palabra de Dios, en los pasajes que vamos a leer, nos encontraremos esa gran obra del Señor Jesús, haberse sometido a la muerte por nosotros, pecadores, sin merecerlo. Haber de antemano, él sabía bien lo que le esperaba ese día jueves, aunque algunos dicen que no fue un jueves, que se reunió con sus discípulos en el aposento alto para comer la cena del Señor. La Pascua da origen a la cena del Señor. Cuando Pablo se refiere a que nosotros, nuestra Pascua ya ha sido crucificada, se está refiriendo a la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La última cena que Jesús comió con sus discípulos durante la fiesta de la Pascua, recordemos que estaba Jerusalén como un pueblo de los de nosotros acá, en feria, cuando celebraban la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura, que lo hacían simultáneamente. Al mismo tiempo celebraban la Pascua y los panes sin levadura. Todo eso tiene una significación tremenda para nosotros, tiene un significado extraordinario. Lástima que no nos acercamos, muchas veces no nos acercamos al Señor con la humildad que lo hizo el Señor y que espera Él de nosotros. Nosotros tenemos que deponer, quitar de nosotros el orgullo que todavía cargamos y entregar absolutamente todo nuestro ser en las manos del Señor. Y allí, solamente ahí encontraremos lo que anda buscando el ser humano hoy en día. Ese momento en la Santa Cena, cuando ya se había preparado todo, que estaban listos, servidas incluso las mesas listas para la cena, fue de suma importancia para el Señor porque formaba parte del plan perfecto de Dios. Si eso no hubiese ocurrido tal como Dios lo tenía planeado, como lo quería Satanás, de disolver esa posibilidad, recordemos que a esas alturas, ese jueves por la tarde, por la noche, el Señor Jesucristo ya había tomado las precauciones. Todo lo tenía bien planeado, incluso dicen algunos historiadores, que muchas de las cosas que hizo Jesús las hizo al margen de los discípulos. Los discípulos no sabían que él ya tenía el aposento alto preparado. Hay otros historiadores que dicen que un siervo del dueño del aposento alto fue el que preparó, por decirlo así, algo así como en secreto, para que ni el Sanedrín, ni los saduceos, que eran los que controlaban el templo, ni los fariseos, que eran la mayoría, y que controlaban a la población en general, para que esos no se dieran cuenta, porque solo imaginémonos cómo estaba de crispado el ambiente. Se buscaba por cielo y tierra, bueno, por cielo tal vez no, pero por tierra sí, al Señor Jesucristo. Y ya sabemos para qué lo buscaban. Y otro detalle es que Judas tampoco se dio cuenta del lugar donde el Señor había ya de antemano preparado para comer la Santa Cena con sus discípulos. Todo eso lo hizo el Señor Jesucristo para que nadie entorpeciera la ejecución del plan perfecto y soberano de Dios, donde su Hijo iba a ser sometido a los vejámenes que ya conocemos, la muerte de sacrificio sin igual en la cruz del Calvario, para salvarnos a nosotros, para salvar a todo aquel que viene a Él,
para salvar a todo aquel que reconoce la magnitud de la santidad de Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios, de la gracia de Dios para con nosotros. Si hay una persona que no quiere reconocer eso, esa obra salvadora del Señor Jesucristo, pues esa persona solo le espera el infierno eternamente, la vida en el infierno. Unas expresiones, por ejemplo, si alguien puede, lo tiene a mano ahí, Lucas capítulo 22, versículo 15, dijo el Señor: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Mire el significado que tiene esa expresión, cuánto, hasta tiene tildada la palabra cuánto, porque es un, creo, si no me equivoco, si alguien me puede corregir, es un proverbio, ¿no? Cuánto, adverbio de cantidad, ¿verdad? Pero en este caso es de admiración, de deseo, significando que desde la eternidad y hasta la eternidad se iba a prolongar ese deseo del Señor Jesucristo, de estar conviviendo en armonía, en un ambiente espiritual lleno de la gloria de Dios. A mí me emociona demasiado este tema. Me emociona realmente. El Señor Jesucristo dijo: cuánto he deseado. Están los signos de admiración para toda la frase. He deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Esa palabra padezca significa, expresa que el Señor conocía. Para el Señor Jesucristo, ningún detalle de lo que le ocurrió posteriormente era desconocido para él. Ningún detalle era desconocido. El Señor Jesucristo dio previamente instrucciones precisas en cuanto a los preparativos, que los encontramos en Mateo 26, 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, o sea, en la fiesta de la Pascua, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y tomó precauciones el Señor para que Judas, los fariseos, los saduceos y todo el equipo del Sanedrín no supieran. Alguien diría, los vaciló, porque ellos andaban buscando dónde estaba Cristo, a quien iban a apresar. Y lo mismo le ocurrió a Judas. Y tomó precauciones, dije, para que Judas y los dirigentes judíos no supieran de antemano dónde comerían en el aposento alto, para que no entorpecieran, porque ese era trabajo de Satanás también, porque Satanás estaba afanado, empecinado en evitar que Cristo llegara a la cruz del Calvario, a ese sacrificio, porque él sabía también que ahí estaba el acabose total de Satanás y su plan. El otro detalle que hay en esas citas bíblicas es el lavamiento de los pies que Jesús hizo a sus discípulos. El relato más interesante está en el libro de Juan, capítulo 13, versículos del 4 al 17. Les sugiero que lo lean ustedes después. Dice que ese acto del Señor Jesús de lavarle los pies, el Señor de señores, el Rey de reyes, lavándole los pies polvosos a los discípulos. Y todos conocemos qué fue lo que ocurrió, ¿verdad? Pedro fue uno de los que le dijo: bueno, ¿cómo es posible que tú me vas a lavar a mí, si también yo? Bueno, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ese lavamiento de los pies dio inicio, o es el preámbulo a la celebración de aquella comida pascual. Que en sí, esa comida pascual, ya lo dije, estaba cargada de simbolismo espiritual, de simbolismo religioso, dirían los católicos. Luego Jesús tomó el pan y lo partió. Aquí estoy saltando en un gran espacio.
Luego Jesús tomó el pan y lo partió y distribuyó entre sus discípulos diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Eso está en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 24. Mire este detalle. Haced esto en memoria de mí. Porque el Señor quería que todos los discípulos y todos los suyos, porque no solo los discípulos, sin duda que andaban más gente que simpatizaba si no era ya miembro del cuerpo de Cristo, de los judíos, más de algunos. Y hay casos, ¿verdad? Dice, hacer esto en memoria de mí. Parecido también al versículo lema que leímos al principio. Hacer esto en memoria de mí, dice allá. Y aquí le dice, hacer esto en memoria de mí. Después, el Señor Jesucristo los invitó a todos a tomar de la copa de vino. Y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Esa versión que está en Mateo, en Marcos, en Lucas y creo que también en Juan, Pablo toma y mantiene esas palabras de institucionalización de la Santa Cena. Yo digo, esa palabra no está en la Biblia, pero sí se puede entender que quedó ahí, en ese acto, institucionalizada por decreto divino, la Santa Cena. Y para ayudar a la Santa Cena, hermanos, para que nuestra alma, nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, gocemos de los efectos de esa relación que hay del cristiano con Cristo en la Santa Cena y Cristo con el cristiano, porque es de doble vía la relación, tiene un significado que nuestra mente finita no lo puede determinar, no lo podemos explicar. Sí hay atisbos de eso en la palabra de Dios. En Lucas capítulo 22, versículos del 15 al 20, podemos compararlo con el capítulo 14 del libro de Marcos, donde les digo también algo parecido el Señor Jesucristo. Tomad esto, esto es mi cuerpo, dice el Señor. Yo creo que ninguno de los discípulos, tal vez alguno, entendía por qué el Señor Jesucristo usaba esa simbología y decir que el pan era su cuerpo y decir que lo que estaba contenido en la copa, el vino, no sé, algún jugo de fruta especial, era su sangre. Si más bien los judíos le temían a la sangre y que el Señor Jesucristo estuviera en ese momento diciéndoles, tomad, comed, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. Bueno, pero si no hemos visto que alguien te ha herido, que alguien haya abusado de ti, pero él se estaba refiriendo a lo que venía, que faltaban pocas horas para que ocurriera el macabro acto de apresar al Señor Jesucristo y darle muerte en la forma en que lo hicieron. Yo aquí tengo que hay que leer Marcos capítulo 14, versículo 22 y 25. Toda esta versión, Mateo prácticamente en el capítulo 26 de Mateo, versículos del 26 al 30, hace como quien dice otro resumen de la misma palabra del Señor Jesucristo. Todos nosotros sabemos que el Señor Jesucristo tenía, la muerte del Señor Jesucristo tenía como objetivo fundamental salvar a la humanidad, salvar a los pecadores del pecado. Y ahí entra la palabra remisión de pecados, que todos sabemos a qué nos referimos, eso, de remisión de pecados. En Mateo capítulo 26, versículo 28, se traduce como perdón. El Señor a todo aquel que
que se deja guiar, porque ninguno de nosotros vino a Cristo por su propia voluntad, por su propia iniciativa. Todos los que estamos aquí, y el que me diga lo contrario, nos vemos afuera. A todos no nos trajo el Señor a través de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo trabajó primero en nuestro corazón y puso una serie de, como quien dice, obstáculos, tanto a nosotros como a Satanás, para que no siguiéramos por ese camino, hasta que el Señor nos trajo. Yo creo que el Señor me trajo arrastrado a mí y de las orejas, porque era un tenaz aferrado a esa podredumbre que es la vida de pecado sin Cristo. El que no tiene a Cristo en su corazón, el que no ha entregado su vida a Cristo, pues vive a la deriva en este mundo y va camino al infierno si no se arrepiente. Si no se arrepiente. Dije que la palabra remisión se traducía en varios pasajes de la Biblia como el perdón de pecado. Significa, en el griego hay un montón de significados para esta palabra. Dice una de ellas, que es la que más me agrada a mí, no es que me agrada, sino que llega al corazón. Despedir del pecador al pecado. Quitar el pecado del pecador. Limpiar. ¿Qué hacemos nosotros, por ejemplo, ahorita en el aserrín? Se le cae algún objeto de valor a nosotros. Inmediatamente lo sacudimos, lo recogemos, lo sacudimos, lo limpiamos, porque se molestó, se ensució. El cuerpo, la vida de la persona sin Cristo está sucio. El corazón está sucio. Entonces, lo que Cristo quería era cortar de tajo esa relación de ese cuerpo del pecador con el pecado que andaba cargando. A eso se refiere la palabra remisión. Luego dijimos que se traduce como perdón y definitivamente separar el pecado del pecador. Nosotros, sí te perdono, decimos así en la vida secular. El perdón de nosotros no va más allá, el perdón humano no va más allá de la remisión de la pena que se pudo, que un juez o un abogado pudo encontrar en alguien. En cambio, el perdón que Cristo ofrece es traer a la persona, al humano convertido a Cristo, a una vida de luz, que es Cristo al final. Por eso decimos que Cristo en la vida de nosotros es nuestro objetivo, y es un objetivo fundamental. Es el motivo fundamental por el cual estamos aquí. Cristo es el motivo fundamental en la Pascua de los judíos, en los panes sin levadura. Comer los panes sin levadura significaba que ese pan estaba limpio de todas las podredumbres del pecado. Bueno, el perdón humano, ya les dije, significa remisión solamente de la pena. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el tipo y en su cumplimiento, el perdón divino, oiga bien, viene después de la ejecución de la pena. Queda algo en nosotros cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Muchos de nosotros no entregamos absolutamente todo nuestro ser y dejamos para nosotros muchas cositas que no las queremos entregar, que no queremos deponer todo aquello, no queremos limpiar absolutamente nuestro cuerpo del pecado y echar fuera de nosotros el pecado. Solamente una vida de reconocimiento de la majestuosa obra de Cristo en la cruz, del enorme sacrificio que es incomparable, ese sacrificio que no se va a poder comparar con nada ni nadie podrá repetir esa obra. El que no reconoce eso, pues
está perdido, desgraciadamente. Y así en esas condiciones está la humanidad, la inmensa mayoría de la población del mundo. En estos momentos de crisis hemos podido observar que incluso en el pueblo cristiano, mucha gente, en vez de estar humillado pidiendo al Señor día y noche por los que no se han convertido, por nuestra vida espiritual, que el Señor siga preservando nuestra vida en medio de estas situaciones. Todo eso era, en resumen, lo que Cristo quería que hicieran sus discípulos cuando les dijo: haced esto en memoria de mí. Como quien dice, mientras regreso, mientras vuelvo. Fíjense que hay un detalle que se encuentra también en esa frase, y es que, aunque ya lo había dicho, voy a regresar, que oigan bien, uno de tantos significados que puede tener la Santa Cena es esa estrecha relación que se establece cuando nosotros bebemos el vino y comemos el pedacito de pan como símbolos, tanto de la sangre de Cristo como del cuerpo de Cristo. Cuando entra eso en nuestro organismo, se establece una relación. Nosotros no nos damos cuenta de eso, pero queda establecida una relación de Cristo con nosotros y de nosotros con Cristo, donde se evidencia de nuestra parte el deseo que tenemos de suscribir por la eternidad ese compromiso con Cristo, o como quien dice, suscribir un documento sellado con la sangre de Cristo, porque hemos reconocido, decía, esa majestuosidad de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Porque eso, hermanos, repito, nuestra mente, que es una mente finita, no alcanza a reconocer el valor que tiene, el significado que tiene, pero sí podemos, hermanos, someter nuestra voluntad a ese mandato, ¿Cómo es posible, decía Pablo, que los corintios ya habían convertido la cena, la Santa Cena, en una fiesta pagana, prácticamente, con el cuento de que iban a la Santa Cena? Pero previo a la Santa Cena, ellos tenían preparado ya una comida común, como quien va a cenar con cualquier alimentación. Entonces viene Pablo, fíjense hasta dónde era la desviación que tenían los corintios. Y muchas iglesias, yo estoy seguro que así estamos. Ojalá la nuestra no esté así, que no haya en la comunidad de gracia hermanos que desconozcan las condiciones morales, espirituales, de apego a la palabra de Dios, de una vida correcta como Cristo nos dice que vivamos, que no entorpezcan esa relación que se establece con el cuerpo de Cristo en la Santa Cena. Si alguien de nosotros, todos estamos expuestos a eso, tiene un problema que sabe bien que es pecado, y yo sé que el próximo domingo voy a ir a la iglesia y que va a haber Santa Cena, yo tengo que resolver, como quien dice, saldar las cuentas pendientes con Cristo, porque no debo, puedo hacerlo, pero no debo ir a recibir los elementos sin discernir el cuerpo de Cristo, tal y como el Señor Jesús lo quiere. Dice la palabra que si alguien se considera que tiene algún problema, mejor deje ahí la Santa Cena, no la tome si es posible y vaya a arreglar previamente las cuentas pendientes que tiene para poder tener libertad, que Cristo la exige en el momento y en el desarrollo de nuestra vida, no solo en el momento de la Santa Cena.
Entonces viene Pablo muy molesto y les da una gran reprimenda que todos la conocemos, cuando les dijo que no era así la Santa Cena porque ellos se emborrachaban, comían hasta la saciedad, etcétera, etcétera. Andaban por la borda, así como un río embravecido. Sin derramamiento de sangre, dice en Hebreos capítulo 9, versículo 22, no hay remisión de pecados. Era necesario, absolutamente necesario, el derramamiento de la sangre de Cristo. Imagínense, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, muriendo en la cruz en estas condiciones por una, discúlpenme la palabra, pero lo voy a decir, una caterva de pecadores, como éramos nosotros, como está el mundo actualmente. Pecadores que no merecíamos nada, absolutamente nada. Bueno, en el caso de nosotros, los creyentes, que ya estamos justificados, que ya hemos saboreado lo que es la justificación que hace de nosotros el Señor, y que ya entendemos la propiciación en qué consiste, que solamente Cristo reunía las condiciones para llegar a hacer esa obra y poder redimirnos, poder perdonar nuestros pecados. Para nosotros los creyentes, les decía, ya somos justificados. El pecado, y eso lo sabe todo cristiano, interrumpe el pecado en nosotros, interrumpe la comunión con el Señor. Sin embargo, tenemos perdón, pero mire cómo hay que hacerlo, confesando inmediatamente, sin dejar pasar tiempo, confesando el pecado. ¿A quién? A Cristo, el autor y consumador de la fe. Es otro detalle, la fe. Pero siempre esa confesión tiene que ser a base, tomando en consideración, en primer lugar, el sacrificio propiciatorio de Cristo. Ese es el eje fundamental, tanto en la Pascua como en la Santa Cena. Todo lo que el Antiguo Testamento viene mencionando, todos los tipos, símbolos, etcétera, etcétera, llegan a su clímax, diríamos, con la muerte de Cristo. Ya los discípulos y los creyentes en Cristo no teníamos que ir a buscar el corderito, el mejor de la manada, limpio, que fuera bien sano, completamente sano para freírlo, para rociar la sangre en el templo, etcétera, etcétera. Bien. En vista de lo que dice Juan en el capítulo 10, versículos 17 y 18, lo leo. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. El Señor Jesucristo podía, oiga bien, estar sin ningún temor de sufrir la muerte contra su voluntad. Ahora bien, el valor del relato de la agonía en el huerto consiste en la evidencia de que proporciona, oiga bien, respecto a que él conocía a la perfección. El Señor Jesucristo sabía perfectamente bien, mejor que nadie, lo que habría de significar la agonía en la cruz del Calvario, cuando al ofrecer su alma como ofrenda por el pecado, el rostro de su Padre se ocultaría de él. Todo eso lo sabía Cristo. Y tanto las medidas que tomó de precaución allá, de seguridad de la celebración de la Pascua, como esto que acabamos de decir acá,
era, hermanos, para que se cumpliera a cabalidad, sin ningún tropiezo y sin dejar cabos sin amarrar, en el plan perfecto, soberano de Dios. Muchos dicen que no fue el jueves la celebración de la Pascua, la celebración de la Santa Cena, pero independientemente de cuándo haya sido, nosotros estamos plenamente seguros, la palabra lo dice, que fue ese día jueves, cuando en la noche o al amanecer, en la madrugada, lo atraparon al Señor Jesucristo. Y ya sabemos lo que ocurrió el viernes, ya sabemos lo que ocurrió el sábado, y sabemos que se efectuó lo que no esperaban los fariseos, la resurrección de Cristo al tercer día, tal y como lo había predicado la palabra, como lo establece la palabra de Dios. Cualquiera que sea esa fecha, es indudable, no queda lugar a ninguna duda, el hecho de que los pensamientos del Señor Jesucristo, al sentarse frente a la mesa, nosotros deseamos que esos pensamientos que Cristo tenía cuando se sentó a la mesa a comer los panes sin levadura y a comer el cabrito o el cordero, sean una realidad en nuestra vida, que de esa misma manera nosotros nos acerquemos a la mesa, porque se establece una comunión entre los hermanos, una experiencia que denota una relación estrecha de la fe que embarga todo nuestro ser, la fe puesta en el autor y consumador del mundo, que es Jesús. Y qué mejor hacerlo cuando estamos todos reunidos para celebrar la Santa Cena, hermanos. Abrazar a los hermanos, aunque hoy no lo podemos hacer, desearle lo mejor a cada uno de los hermanos, etcétera, etcétera. No voy a explicar detalles de la Pascua, pero sí voy a decir que fue Moisés el que la instituyó por órdenes de Dios. ¿Cuántos años antes de Cristo? Yo no encontré detalles cuando estuve investigando algo. Pero no interesa cuántos años hacía. Lo que interesa es qué dice el Antiguo Testamento y cómo se lleva a cabo en el Nuevo Testamento la palabra de Dios sin dejar lugares a ninguna duda. La Pascua no recordaba, hermanos, solo la liberación en sí del pueblo de Dios, que iba a salir de la garra, diríamos, del faraón, después de 400 años. Miren, la forma en que comieron el cordero los israelitas allá, cuando celebraron, cuando Moisés proclamó la Pascua por indicaciones del Señor, no es la misma forma en que nosotros celebramos ahora la Santa Cena, que es efecto de la Pascua del Señor. Y es una de las principales fiestas de los judíos. ¿Cómo celebraban esa cena ellos? Bueno, escogiendo el cabrito, escogiendo el cordero, matándolo, rociando la sangre en determinados lugares, sobre todo en el templo. Y allá hay unos detalles importantísimos que registran los historiadores acerca de este tema, que dice que ese cabrito, miren, las personas que participaron en esa cena, que esa noche iban a salir de Egipto, el Señor les ordenó lo siguiente, a ver si me acuerdo. Primero, seguirse bien los zapatos, seguirse bien los lomos. El lomo se refiere al vestido bien amarrado acá en la cintura, no son los lomos que decimos nosotros. ¿Qué más? El bordón. Cada uno que lo tuviera en la mano, no arrimado a la pared ni puesto en una silla, no. Tenía que tenerlo en una mano y con la otra mano comiendo de la Pascua. Y tenían que estar prestos a las órdenes de Moisés porque en cualquier momento el Señor daba
el visto bueno para salir de Egipto. Ahora, ¿cómo comemos ahora nosotros la Santa Cena? ¿Qué facilidad? Solo hay un equipo de hermanos que se encargan de los aperos, de las cosas que se necesitan para la Santa Cena, el vino, el pan, las copas, etcétera, etcétera. Nosotros bien sentaditos ahí, y la tomamos y comemos y ya cada quien para su casa, sin discernir a plenitud el significado incuestionable, inexplicable, incomparable de la Santa Cena para nosotros los cristianos. Por sus palabras y mediante un simbolismo profético, nuestro Señor Jesucristo hace saber a los suyos, lo que ya les dije, ¿verdad? A los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? Pues me imagino que parte del pueblo andaba detrás del Señor. Algunos por caerle y otros por pesquisar y otros porque realmente sentían el deseo y se identificaban y creían en el Señor Jesucristo. Y los discípulos, pues, a ellos se refería también que el significado original de la Pascua en ese momento estaba adquiriendo una nueva dimensión. Esa dimensión es nuevas características que cumplen a cabalidad todo lo que establece el Antiguo Testamento, toda la simbología, toda la tipología que se encuentra en el Antiguo Testamento. Cristo le estaba dando un rumbo que era el que venía anunciándose en el Antiguo Testamento, absolutamente conforme a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, a los planes de Dios. Porque si Cristo no se hubiese sometido, como quien dice, bueno, voy a escapar. Si Cristo, que sabía perfectamente bien el gran sacrificio que le venía, no tuvo temor, puede ser que la parte humana de Cristo haya sentido temor, pero su parte 100% Dios no lo sentía. Miren esto, hace del pan y del vino, en esa nueva forma de celebrar la Santa Cena, la cena, nuevas parábolas de su sacrificio inminente. Así como era inminente el sacrificio de Cristo en ese momento que está hablando con sus discípulos, así es hoy, inminente su segunda venida. Y la Santa Cena, en todo su significado, nos debe afianzar a nosotros esa fe que tenemos en que en cualquier momento aparece el Señor. El Señor no es que va a aparecer a nuestra vista, no, nosotros vamos a ser levantados, toda la iglesia, en todo el territorio de este planeta, vamos a ser levantados. ¿Vamos a ver a Cristo ahí? No, todavía no, pero sí en un de Cristo, y con Él vamos a estar para celebrar las bodas del Cordero, porque es la iglesia, la esposa de Cristo, la que va a ser levantada, quitada de esta podredumbre de sociedad que tenemos en la actualidad. Y los que no tengan a Cristo se van a quedar. Dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y seremos llevados allá, y aquí en la tierra va a quedar la gran tribulación, que todos sabemos va a durar ¿cuánto tiempo? 7 años. Bueno, dice que el Señor Jesucristo hacía nuevas parábolas del pan y del vino. Difícil de entenderlo y de explicarlo, y estoy seguro que muchos discípulos de Él no lo entendían todavía. Era inminente, dije, ¿verdad? Y los emblemas utilizados por su muerte, pues se verificaría por expiación del pecado humano. Y la propiciación
de la justicia de Dios. Propiciación, como recordatorio, es lo que reunía de requisitos del Señor Jesucristo, que solo Él lo reunía para satisfacer la justicia de Dios, la santidad de Dios, mancillada, podríamos decir, manchada por el pecado humano. Cristo limpió eso. Cristo allanó el camino. Cristo quitó los obstáculos y quedó abierta la posibilidad de que el creyente en Cristo estableciera una relación tal y como el Señor Jesucristo la recomienda con su Salvador. Por analogía, hermanos, Cristo hace así que los suyos, allí vamos nosotros todos, se identifiquen con una nueva liberación. Nosotros nos hemos identificado con esa nueva liberación del Egipto, no del faraón, sino del Egipto del pecado en que estábamos. Cristo nos sacó. A veces yo me imagino que Cristo me agarró del pelo. Bueno, ya no tengo, pero a lo mejor por eso fue que me quedé sin nada. Y me trajo de las orejas. Imagínense qué barbaridad. Nos sacó de ese charco de podredumbre goteando no miel ni sangre, sino lodo podrido del pecado. Nos sacudió y nos ha sometido a una escuela. La vida cristiana es una escuela, o mejor dicho, una universidad, y donde todo cristiano está matriculado para estudiar el texto sagrado que es la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. No debemos buscar en otro lado. La verdad está aquí. Aquí está en este libro revelado lo que Dios tuvo a bien que conociese de él el hombre. Aquí está en la santa palabra de Dios. Entonces, por analogía, Cristo dije, hace así que los suyos se identifiquen con una nueva liberación del Egipto del pecado en cada celebración de la Santa Cena, hermanos. Recordemos esto. Me incluyo yo porque yo he sido uno de los que he tomado liberalmente, sin discernir muchas veces el cuerpo de Cristo en la Santa Cena. En la iglesia primitiva se acostumbraba a esto ya de los corintios que acostumbraban a hacer grandes pachangas, como se dice vulgarmente hoy. Y viene Pablo y les pega una sacudida y les digo que, entre tantas cosas que están ahí en la palabra de Dios, que todo aquel que aún sabiendo plenamente que no está en condiciones morales y espirituales de tomar la Santa Cena, lo hace, ¿no? Esa persona, el Señor va a arreglar cuentas con ella, desgraciadamente. Pero afortunadamente tenemos la liberación en Cristo Jesús, confesando nuestros pecados. Cuando Moisés instituyó la Pascua por orden de Dios, la misma noche en que el pueblo de Israel salió de Egipto, después de ser esclavos por más de 400 años. Miren, hay otro detalle que a continuación está, lo tengo aquí anotado. El pueblo de Israel en Egipto se ocupaba de una de las tareas más difíciles, más groseras, como esclavos. Faraón les ponía tareas inexplicables que ningún ser humano las podía llevar a cabo en la fabricación de ladrillos. El Señor, nuestro Dios, Jehová Dios, le ordenó a Moisés, eso lo dicen los historiadores, que en los preparativos para comer la cena del cordero que se inmolaba para celebrar lo que estamos diciendo de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, tenía que haber me imagino que era una pana grande llena de hojas amargas, de plantas amargas picadas.
Ese amargo de esas plantas significaba o simbolizaba las condiciones de sometimiento a que los tenía acostumbrados ya el faraón a los judíos en Egipto. Condiciones difíciles de existencia. Aguantaban hambre, aguantaban sed, látigo, etcétera, etcétera. Todas cosas adversas. Y más adelante, dicen algunos historiadores, que el Señor ordenó también que, aparte de comer esa carne, asadito el animal, con hojas de plantas amargas, que ya les dije que simbolizaba, se hacía una especie de pasta. Todos nosotros hacemos en la comida, nos gusta, ¿no? Alguna vez cuando podemos, hacer una pasta de tomate. Es la más común. Y qué rico ponerle encima esa pasta. Agradable al paladar, pero en ese caso esa pasta se hacía de la siguiente manera, a ver si me acuerdo de los elementos. Granadas, que es una planta, una fruta muy común en Israel, allá en el lejano y cercano oriente, en Egipto. Granadas, manzanas, uvas, pasas, higos, pasas de higos, disecado la fruta, y para condimentar más esa pasta, le ponían una cantidad excesiva de vinagre. ¿De qué era el vinagre? No sé, pero sí era vinagre. Incluso el vinagre de cualquier cosa que se haga es dañino para el estómago. Para unos más y para otros menos. Hay mucha gente que no come si no lleva vinagre en la comida. Esa pasta era desagradable al paladar de los que iban a comer la carne del cordero inmolado. Y simbolizaba esa pasta, porque tenía un parecido con la mezcla que hacen los albañiles. Pero los albañiles tienen una dosis para tantas carretadas de arena, tantos de cemento, para esto, para lo otro, arenilla, etcétera, etcétera. Simbolizaba el sufrimiento de que habían sido objetos los judíos por más de 400 años en la fabricación de ladrillo, y peor aún cuando les duplicó la dosis o la cantidad recomendada que fabricaran, y que tenían que agradear todos los elementos que se le ponen al lodo con que se fabrica el ladrillo. Todos lo conocemos. Bueno, hay muchas otras cosas que decir acerca de eso. La Pascua bueno, ya les dije eso, el hecho de untar, embadurnar, diría alguien, manchar, con una brocha, me imagino que lo hacían, los postes y los dinteles de las puertas de las casas. Eso, hermanos, tiene una simbología tremenda, pero tremenda, riquísima. Lástima que no se encuentra literatura para profundizar para que todos conozcamos lo profundo del significado teológico, profético, espiritual, moral, etc. Bueno, la Pascua se celebraba preferiblemente, dicen los historiadores, a la puesta del sol, el día 14 del mes de Aviv o Nisan. Ese mes de Aviv es más o menos el mes de abril en nuestro calendario, pero en el calendario judío no. Y el día 10 de ese mismo mes era la fecha máxima para que cada familia tuviese ya listo el cordero que iba a ser inmolado. Y había una costumbre de que el padre de familia en la reunión de esa cena, no voy a explicar detalles, en la reunión de esa cena
el hijo menor de la familia debía tener por lo menos, al menos 4 preguntas formuladas para el papá, para el jefe de la familia. En Cristo, es Cristo el que contesta las preguntas. Allá era el padre de familia. Bueno, aquí me quedo. Ahí termino. Lástima. Se me queda más de la mitad de lo que traía para ustedes. Para nosotros, porque yo disfruto esto. Le doy infinitas gracias a Dios de haberle visto y en el local de propiedad de la iglesia no están las condiciones apropiadas, pero sí están las condiciones del corazón de cada uno de ustedes y de nosotros para celebrar la adoración a Dios en estas o en otras condiciones, ya sea en lo fácil o en lo difícil, que el Señor sea glorificado. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Él es santo, santo, santo por la eternidad. Es nuestro Dios, bendito, soberano Dios, único Dios, vivo y verdadero. A Él sea la honra y la gloria. Que el Señor les bendiga. Continuamos, hermanos, con el programa. Gracias al Señor por su palabra, ¿verdad, hermanos? Amén. Cómo nos edifica, cómo entendemos ese plan de Dios, ¿verdad? Desde el inicio de la humanidad, el Señor ya tenía previsto que Él iba a enviar ese Cordero a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso Él hizo la promesa a los primeros hombres. Y por eso ahora nosotros estamos gozando del beneficio de la salvación. Les invito a que en esta misma actitud sigamos, porque ahora comenzaremos ya a prepararnos para la comunión de la Santa Cena. Como mencionó el hermano Ángel, la Santa Cena es un sacramento que nos acerca a Dios, nos produce tener un acercamiento, una comunión, tanto personal como espiritual con el Señor. Y por eso nosotros tenemos que venir en actitud de solemnidad, porque nos estamos acercando a un Dios santo, así como lo estudiamos también en el ciclo de conferencias. Estamos sirviendo a un Dios santo, y el Dios santo merece toda nuestra reverencia, nuestra solemnidad, y acudir a Él, a su presencia, reconociendo el Dios a quien estamos acudiendo. Un Dios santo, poderoso, misericordioso, que envió al Señor Jesucristo a morir por nosotros a la cruz del Calvario. Y la cena del Señor no conmemora el sacrificio de ningún tipo de cordero, tal como los que mencionó el hermano Ángel. No son esos corderos que cubrían nuestros pecados los que nosotros estamos en este momento conmemorando. Estamos conmemorando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que se sacrificó en la cruz del Calvario y derramó su sangre para que nosotros fuéramos limpios. Ya no solo nuestros pecados iban a estar cubiertos, como así sucedía cuando se sacrificaban esos corderos, sino que ahora con el Cordero de Dios nuestros pecados son limpios. Nosotros ahora somos limpios y llegamos al Padre justificados por el Señor Jesucristo. Y eso es lo que estamos conmemorando el día de hoy, que el Señor Jesucristo vino al mundo, entregó su vida, se sacrificó en la cruz del Calvario, derramó toda esa sangre para limpiarnos, para nosotros poder ahora ir ante Dios y presentarnos justos ante Él. Ahora estamos justificados por el Señor Jesucristo. Ya no somos igual que antes. Ahora el Señor Jesucristo nos cambió de estatus. Ahora somos hijos de Dios. Pero para recibir la cena del Señor, hermanos, nosotros tenemos que estar en condiciones. Hay condiciones para llegar a este acto solemne y compartir en comunión la cena del Señor. Esas condiciones
representan el hecho de que tengamos paz con Dios y que no haya nada que se interponga entre esa comunión. Entonces, debemos de confesar nuestros pecados al Señor. Si no lo hemos hecho hasta el momento, pues ya lo vamos a hacer. Vamos a confesar nuestros pecados a Dios. Esos pecados que a veces nosotros cometemos, pues, premeditadamente, pero hay otros que lo hacemos a veces hasta sin pensarlo, sin saber, porque la humanidad del hombre siempre nos inclina hacia la maldad. También debemos de estar en paz con los hermanos. Si nosotros no estamos en paz con los hermanos, la Biblia nos manda a ir a donde el hermano y pedirle perdón y venir en paz, y ahí sí podemos tomar la comunión. Y también debemos de ser creyentes maduros, y dentro de la madurez de un creyente, una de las demostraciones de que nosotros somos creyentes maduros es haber realizado ya el otro sacramento que la Biblia nos manda, que es el bautismo. Tenemos que haber sido bautizados. Es por eso que esos son las acciones que nosotros debemos de cumplir, las condiciones, mejor dicho, que debemos de cumplir para poder participar de la cena del Señor. Ahora les invito a que se pongan en pie porque vamos a orar. Vamos a ir al Señor a presentar nuestra vida, a presentarnos completos. Él es el que nos conoce interiormente, Él conoce todo lo que pasa por nuestra mente y nuestro corazón, y Él sabe en qué estamos fallando, en qué hemos fallado. Nosotros somos conscientes de algunas cosas, de otras no. Pero en este momento los invito a que ustedes vayan al Señor y le pidan que los limpie de todo pecado, que los perdone. Con arrepentimiento vamos al Señor, acudamos al trono de la gracia de Dios y pidámosle que nos limpie para estar listos para poder tomar la cena del Señor. Miremos nuestro rostro. Señor, venimos ante ti, reconociendo que eres un Dios misericordioso, a quien le ha placido salvarnos, que nosotros no tenemos ningún mérito para encontrar la salvación, pero que tú nos rescataste. Sabemos, Señor, que somos pecadores y que el único ser perfecto y santo eres tú. Y que por medio del Señor Jesucristo es que nosotros hemos podido ser santificados ante el Padre. Por eso venimos ante ti a apelar tu misericordia nuevamente, para que nos perdones de todos los pecados que hemos cometido. Somos conscientes de algunos y de otros no, Señor, y por eso los ponemos en tus manos. Ponemos nuestra vida, nuestro corazón en tus manos. Perdónanos, Señor, por cualquier ofensa que hayamos hecho ante ti y ante los hermanos, que no nos permite tener una comunión plena ni contigo ni con los hermanos. Venimos a presentarte nuestras vidas, Señor, y a que tú las santifiques por medio del Señor Jesucristo, para que podamos juntos compartir de este momento especial en donde estamos conmemorando, Señor, tu misericordia y tu gracia. Ponemos nuestras vidas en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora les invito, hermanos, a que esperemos los elementos mientras con el coro de nuestra iglesia vamos a cantar un himno al Señor. La palabra del Señor nos dice en Salmo 52, 55, 22, echad sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. El himno número 404, oh, deja que el Señor te guíe con su espíritu. Deja que el Señor te guíe con su espíritu. And these
El apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 11, versículos del 23 al 26, nos muestra un bosquejo de lo que nosotros debemos de hacer para tomar la cena del Señor, y ese bosquejo es el que nosotros vamos a seguir en este momento. La palabra dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Ese es el apóstol Pablo hablándole a la iglesia en general. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Participemos todos, hermanos, del pan. Mismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Bebamos el vino. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis este vino, esta copa, perdón, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gloria a Dios porque estamos esperando al Señor, ¿verdad, hermanos? Tenemos esa convicción, esa certeza, esa esperanza preciosa de que el Señor va a venir por su iglesia. Y en esa actitud es que nosotros debemos de irnos hoy, con esa esperanza y ese gran privilegio de sentir que confiamos en un Señor vivo, en un Dios vivo, en un Dios que nos prometió salvación y nos la dio, y ahora nos promete una vida eterna con Él y nos la va a cumplir también. Gloria a Dios, hermano. Ahora, hermanos, les invito a un momento muy especial. Yo sé que todos estamos contentos porque estamos el día de hoy aquí, pero no todos hemos tenido la oportunidad de apreciar lo que el Señor nos ha regalado. Hasta el momento yo sé que muchos solo han visto este entorno donde estamos, que está lindo, gracias al Señor. Estamos en medio de la naturaleza, estamos en un ambiente precioso y sobre todo en un lugar donde el Señor nos lo regaló y no le debemos nada a nadie. Que eso es una gran bendición y más en estos tiempos, hermanos, que todo lo que representa los bienes y raíces pues está a veces hasta inalcanzable, en las nubes. El Señor nos regaló este terreno y por eso queremos que todos nos sintamos contentos, felices de ver los avances que el Señor nos ha permitido tener en esta construcción. Y hago un llamado a los hermanos del equipo de construcción porque ellos nos van a explicar y a dar un pequeño recorrido
sobre todo lo que se ha logrado hacer hasta este momento. Gloria a Dios, porque también tenemos un equipo de hermanos que han estado arduamente trabajando para el Señor, hermanos. Todo lo que se hace es por servicio a la obra del Señor, y yo los insto a todos a que sirvamos al Señor en cualquiera de los diferentes ministerios de la iglesia. Tenemos esa gran oportunidad de hacerlo. No nos arrepintamos después cuando estemos frente al tribunal de Cristo y Él pese en nuestras obras, y veamos que tuvimos tiempo de hacer obras para el Señor Jesucristo, y no las hicimos. Mejor vayamos allá y sintámonos contentos cuando nuestras obras sean pasadas por fuego, y que permanezcan como el oro. Hermano Darwin, por favor, le cedo el micrófono. Buenos días, hermano. Buenas tardes ya. Todos. Esperamos que venga también el hermano Orlando, que es parte del equipo. Es para mí una bendición grande. Se ha dado nuestro primer culto presencial, ¿verdad? Después de diciembre que se hicieron, para mí es un gran gozo verlos aquí nuevamente y saber que ya estamos, como dice el hermano Ángel también lo mencionó, ya estamos en el terreno de la iglesia, ¿verdad? Y como eso es así, debemos de sentirnos partícipes, ¿verdad? Y decir que la iglesia, como iglesia, ya tenemos un terreno propio donde podernos congregar. Dentro de poco tiempo vamos a tener un local ya techado, con las condiciones más apropiadas para poder venir a glorificar el nombre de Dios, ¿verdad, hermano? Recuerdo que cuando comenzamos alrededor del mes de abril, mayo, planificando esto, no habíamos tenido una magnitud del alcance de lo que tenemos el día de hoy, ni de lo que tenemos por venir. Se dieron múltiples circunstancias. Recuerdo que estaba cerrado todos los comercios, todo por el tema de la pandemia, y teníamos muchas dificultades para poder tramitar un permiso de construcción, permisos ambientales, y todo eso, hermanos, Dios fue abriendo las puertas con gente que ni siquiera conoce la iglesia, ¿verdad? De la alcaldía de Santa Lucía, hermanos que han ido donando, hermanos que todo lo que ven aquí, hermanos, ha sido esfuerzo múltiple de varios hermanos que semana a semana, día a día, vamos viendo avances de obra, vamos viendo cómo podemos ir haciendo mejores gestiones para poder avanzar, ¿verdad, hermano? Entonces, para mí es un gran gozo, ¿verdad? Poderles, aunque sea explicar rápidamente, qué es lo que tenemos pensado y para dónde vamos, ¿verdad? Que es lo más importante. Le puedo dar con mi hermano Orlando, que le va a dar unas pequeñas palabras. Hermanos, tengan todos muy buenos días, buenas tardes ya. Y quiero compartirles a ustedes y trasladarles pues mi felicidad, el gozo, realmente de saber que estamos compartiendo un culto presencial después de diciembre. Y realmente pues es una gran felicidad, es verles las caras, ver personas nuevas, es un gozo realmente, y saber que en un poco tiempo vamos a estar ya en nuestro templo, de la manera en que nosotros aportemos, de esa manera pues vamos a recontinuar el proyecto, porque este es un proceso y este es un apoyo pues realmente de todos los hermanos que estamos apoyando, aportando para la construcción del templo. Y de esta manera pues invitarles a ustedes a que sigamos participando, sigamos aportando para la construcción del templo, y realmente podemos ver que se ha construido bastante, y principalmente en este tiempo de pandemia, ¿verdad? Que ha sido un tiempo difícil, pero realmente hemos podido ver la mano de Dios. Hemos estado trabajando con los ingenieros, los arquitectos, y no dejamos de la mano de Dios, ¿verdad? Que es lo principal, y todos los hermanos que han estado aportando. De esta manera, los incito a que sigamos aportando y saber que realmente Dios nunca se queda con nada, ¿verdad? Yo, pues, de mi parte, quiero decirles que en este tiempo de pandemia, Dios me ha bendecido extraordinariamente en los proyectos personales, pero he aprendido a sembrar, ¿verdad? He aprendido a dar, y de esa manera, pues, nos damos cuenta que Dios nunca se queda con nada.
yo de esta manera les traslado a ustedes este deseo en mi corazón, que así como Dios lo ha hecho conmigo, lo puede hacer con ustedes también, ¿verdad? Y que no se queden atrás, que lo hagamos todos. Y vamos a ser bendecidos y vamos a ser, como dicen los hermanos de las otras iglesias, prosperados, ¿verdad? Pero es que esa es la palabra realmente, ¿verdad? Bendecirnos y eh, que sigamos adelante y el próximo domingo lo esperamos acá. Dios los bendiga. Así rápidamente, hermanos, me gustaría explicarles lo que conlleva todo el juego de conjunto de la edificación que tenemos pensado, ¿verdad? Como iglesia. Justamente aquí donde estamos sentados en este momento va a un área de estacionamientos. No sé si le están hablando los padres también. Yo sé que de atrás lo van a ver poco a poco vamos a ir mejorando con el tema. De repente para el próximo domingo ya se va a poder ver aquí en el proyector todo eso. Y además de más información, vamos a ir mejorando. Este es el primer culto, pues, ¿verdad? Domingo a domingo van a ir saliendo más cosas, muchas mejores prácticas, muchas cosas que tenemos que ir sacando, ¿verdad? Y mejorando, bueno, para la honra y gloria de Dios. Como les decía, aquí van una área de estacionamientos, hermanos, dos pisos, ¿verdad? Van más metido hacia allá, digamos, toda esa área de muro, de piedra que ven ahí, de suelo, se va a cortarse, vamos a continuar, va a tener una capacidad amplia de estacionamientos para 48 autos en 2 pisos, más todo lo que está afuera. Justamente ahorita, el día de hoy, hay 25 vehículos, como me decía el hermano Ponce, distribuidos ahí. Eso también lo vamos a mejorar porque vemos que hay oportunidad de mejora en cuanto a los espacios y la distribución que hay actualmente. Vamos a ver si hay más mejora hacia el lado del car wash y vamos a tener mayor capacidad de espacio de estacionamientos. La parte que está ahí atrás, de repente cuando terminen, antes de irse, se toman su espacio de tiempo y podamos ir a recorrer hacia atrás y les voy a explicar también, pero allá atrás vamos va toda el área, lo que viene en lobby, baño, sala cuna y un espacio de oratorio, siempre distribuido en dos plantas, ¿verdad? Es un espacio bien amplio, varios baños para mujeres, para damas, varios baños para caballeros, aparte de todo lo que es el templo, altar y baptisterio, ¿verdad? Es toda la parte fuerte, grande, la más espaciosa que usted tenga ahí al fondo. Debajo del altar hay toda la área que son bodegas para la iglesia, los utensilios que la iglesia tiene. Aparte de que hay una oficina actualmente ya habilitada para la Secretaría de la Iglesia, ya nuevamente se va a poder tener un lugar a donde ir, a donde enviar, tener un lugar, espacio físico donde pues la iglesia pueda gestionar todos sus trámites, ¿verdad? Que es justamente debajo del altar. Nuevamente les invito a que al finalizar puedan ustedes hacer el recorrido, los vamos a acompañar, y abajo está y ya está debidamente habilitado. Esta parte de acá, hacia acá va un espacio para 10 aulas que se tiene pensado a futuro, después del templo, para hacerlo del DFC. Y más arriba está el espacio del dispensario médico, comedor comunitario, va más arriba todavía, ¿verdad? O sea, esa es la parte, digamos, posterior al primer plano del área del templo. Estas son algunas imágenes, cuando vayamos pasando, las vamos dando a cada uno, si las quieren ver, son imágenes de cómo va a quedar el templo, van a quedar distribuidas, butacas bien distribuidas en todo, va a ser tipo un anfiteatro, van a haber gradas en la parte de allá del fondo, que fue donde toda esta área de acá metimos maquinaria a trabajar fuertemente, hicimos un gran movimiento de terracería, de tierra, ¿verdad? Donde gracias a Dios proveyó para eso, fue una erogación fuerte de dinero para todas esas actividades y Dios nos dejó, ¿verdad?, de la mano para poder lograrlo, que nosotros siempre lo mirábamos bien distante, ¿verdad?, poder lograr eso. Y gracias a Dios ya se hizo. Ahora lo que queremos hacer son obras grises para poder ir levantando paredes, el templo, techados, y luego hacer condiciones de piso y ya pasarnos al área, ¿verdad?, del templo.
¿verdad? Entonces, eso es lo que les puedo decir, hermano. No sé, hermano Orlando, ¿le va a decir algo más? O pasamos ya. Ok. Si quiere, con esto, hermanos, estamos a la orden para lo que quieran saber. Antes de retirarnos, hermanos, les invito a ponerse en pie. Vamos a despedir este culto con una oración. El hermano Darwin y el hermano Orlando van a estar por aquí para que cuando terminemos esta oración ustedes puedan pasar con ellos y ver la obra física. Si ustedes desean saber dónde está todo eso que el hermano mencionó ahorita, el oratorio, el lobby, dónde va a estar el bautisterio, todo eso lo van a poder conocer ahorita con el hermano Orlando y el hermano Darwin. Pero antes despidamos este momento con una oración. Les invito a inclinar su rostro y vamos a orar. Señor, venimos agradecidos porque nos has permitido el día de hoy estar presencialmente otra vez, juntos, unánimes, contentos, viendo toda tu misericordia, toda tu providencia, tu amor, cómo se manifestó en nuestras vidas durante toda esta pandemia y se va a seguir manifestando porque creemos en ti, que eres un Dios todopoderoso, bueno y misericordioso, que está siempre al cuidado de sus hijos. Gracias, Señor, porque nos permitiste estar juntos el día de hoy. Te ruego para que los hermanos se mantengan firmes, constantes, sanos y puedan seguir viniendo y sirviendo en tu obra, Señor. Que esta congregación sea un ejemplo para todo este lugar en donde nosotros estamos ubicados. Que todas estas comunidades vean acá un grupo de personas que se congregan para servir al único Dios verdadero, a ti, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, a toda la congregación, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Les invito a que se den su vueltecita con los hermanos Darwin y